Nos sentamos, ¿no? Nos sentamos. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias, Juan. Un placer estar con vos hoy en Art París. Y la verdad que este año justamente Art París tiene una relevancia especial y diferente que otros momentos porque es la feria de la que todos están hablando. Bueno, tiene un componente heroico. Sí. A mí me parece que yo que trabajo justamente sobre la historia y lo que ha sido especial, el estar aquí en estos momentos es especial. Y cómo ha reaccionado toda la gente de París asistiendo, todos con la mascarilla, por supuesto. Menos nosotros, pero solo en este momento. Solo en este momento. Y respetando todo, pero funcionando, comprando, en general moviendo este mundo, que si no, como cualquier otro mundo, es una industria. Juan, y yéndonos un poco de la industria, vos mencionaste el tema heroico. Vos cuando hablas de tu trabajo también hablas de heroísmo en tu obra. Bueno, en realidad, al tratar sobre vacío y al tratar sobre historias que han sido excepcionales, mi siguiente pensamiento en cómo recuperar yo esas historias, por fuerza implicaría dos caminos. Uno sería la reproducción literal, el pastiche, y otro es una nueva aventura. Es decir, un sitio que ha sido una casa donde la gente ha acogido, por ejemplo, este elemento que tengo en medio de la ciudad de Berlín, a emigrantes que vienen de jugándosela toda y en un régimen prusiano que de pronto elige la libertad de conciencia. Todo eso, para yo estar a la altura y crear algo que pues a su vez exige de mí que haga algo que para mí sea una aventura, que para mí sea complicado. Y Juan, antes de empezar, queremos contar un poco más sobre tu obra para quienes no conocen. Vos creás con la energía de algo que ya ha existido. ¿Cómo es tu arte conceptual? ¿Cómo trabajás la memoria urbana? Pues es algo que descubrí en Bucarest. Yo estaba haciendo una serie de propuestas para el ayuntamiento, me habían encargado que hiciera la noche en blanco de allí, noté a Alba, y tenía todavía un barullo de qué era mi propuesta. Artísticamente cuesta mucho encontrar qué es lo que uno de verdad puede aportar, cuál es su propia voz, ¿no? Y allí fue donde descubrí que realmente lo que yo podía, mi terreno de trabajo propio, iba a ser sobre elementos que han desaparecido, buscando un lenguaje a partir de ellos. Esos elementos tienen unos componentes siempre pues especiales, depende del sitio, depende de muchas cosas, y ahí hace falta una intuición y hace falta también estar muy bien rodeado, hace falta estar rodeado de historiadores, de personas de la ciudad, sobre todo de un equipo, porque hay hueco para todas las ideas. Bueno, eso es muy interesante vos cuando contás cómo es tu trabajo en la trinchera, en tu taller, que tenés un equipo holístico, porque además tenés el historiador hasta los artesanos de los distintos rubros, como podemos ver. Sí, pero bueno, eso, o sea, hay un trabajo que es bestialmente agradable, que es la investigación, en la que uno podía pasar la vida entera. Además, las ciudades son mi pasión absoluta. Yo creo que la ciudad está como creación. París es mucho más que el ser humano. El ser humano por sí solo no tiene este grado de esta bestialidad de belleza, ¿no? Entonces, a partir de el estar deslumbrado por la historia, por la ciudad, por esto, evidentemente luego hay una parte que es la que yo sé hacer, la que yo creo que puedo, en la que yo puedo ser único, que es esa recreación en el taller. Y lo digo así porque hago aquello que por la fuerza de que hay que aportar algo y tiene que ser algo propio, es en lo que yo he encontrado esa voz. Pero es algo durísimo. Son sierras, son ruidos, físicamente es cansado
Bueno, todos pueden ver los videos en tu sitio de Instagram, Sí, bueno. donde está el work in progress del trabajo de Juan. Todos pueden ver eso, pero que me crean que realmente ahí dentro I hate every minute. Es duro, bueno, se parece un poco a una batalla en la que además hay una incertidumbre en cómo va a acabar, si lo que uno va a producir verdaderamente va a ser relevante. Hay una autocrítica continua porque esa aventura sobre la que estoy hablando pues la considero muy alto, y lo que uno hace tiene que ser ese tipo de reto. Y también, Juan, vos decís que cuando intervenís espacios públicos te interesa utilizar el mínimo de materiales para crear el mayor valor añadido, pero no interferir en un espacio que es de uso público. Es que me parece que la ciudad es un ámbito sagrado. Uno tiene la obligación de intentar al menos que su aportación sea positiva. Una ciudad ya tiene, cualquier ciudad, una serie de cosas en las que están sucediendo en un sitio, de vistas, de paseos, etcétera. En la medida en la que uno sea capaz de respetar esos usos y aportarle otro tipo de visión, otro tipo de debate. A mí me interesa el debate, que la gente reflexione sobre su ciudad durante el tiempo que yo sea capaz de generarles ese interés. Pero ¿y cómo es tu relación con ese debate? Porque... Bueno, es terrible porque el debate te come, o sea, pero es así, uno no maneja eso. Yo he tenido debates en ciudades que en torno a mi obra, que me metía en la cama y escuchaba una especie de run run, de resacón, de saber que en esos momentos se estaba escribiendo, opinando, y el debate es maravilloso porque es libre. El debate incluye que soy un sinvergüenza. No sé, cualquier cosa que lleve a la gente a preocuparse por el arte contemporáneo, por el urbanismo, por su ciudad, va a hacer mejor gente y mejor ciudad. Y tu ciudad es Madrid, pero vos te convertiste en un ciudadano mundial porque tus obras, antes de llegar a Madrid, pasearon por el mundo. Bueno, por suerte el arte en una sola ciudad, y menos aún en una ciudad de las nuestras, no sostienen un proyecto de las dimensiones del que yo estoy llevando a cabo. Entonces no hay duda, no he tenido ninguna tentación de asentarme. Siempre he tenido varios estudios. En estos momentos pues mantengo el estudio de Berlín, tengo un estudio en Miami, temporalmente con la galería Proyecto H, a través de la cual tenemos también que agradecer a nos Sofía conocemos. Sáenz de Santa María. En México también Sofía Sáenz de Santa María, tengo un espacio en el que además comencé este tipo de trabajo, porque con ella y con una empresa que se llama Nubel, de vidrio, de cristal, hice las primeras esculturas en las que se soplaba dentro, que es un elemento que me parece mágico porque es aire. Es la mejor manera de reflejar el aire, es el cristal. Y además me ha dado luego pues un montón de ideas, como veremos luego en el paseo. Y luego, al ser de Madrid y tener también mi galería primitiva Álvaro Alcázar en Madrid, pues tengo un espacio, y ahora en el confinamiento paso mucho tiempo en ese espacio porque soy muy eficiente. Pues no, además no tengo que ver a nadie, no estoy sujeto a nada porque estoy metido en mi burbuja. Y ahora que estabas preparando una obra para China, que no sabías si se iba a poder hacer o no, ¿les estabas mandando todas las indicaciones por las dudas para ahora, el montaje? como bien sabes tú, porque tú eres un especialista en la filmación, es fundamental grabarlo todo. Entonces, lo que antes hacía en el estudio, y lo hablaba con mis colaboradores, oye, esto va así, esto tal. Ahora decimos, un momento, enciende el vídeo, esto se suelda así, esto se enfrenta, se entra por aquí, se asegura uno esto, y es un tutorial
que bien resumido para una pieza, por ejemplo, la que está ahora mismo montándose en medio de Shanghai, es una pieza de 13-14 metros de altura y al final es un tutorial de 4 minutos. En 4 minutos uno puede explicar dónde va el cimiento, cómo se coloca el orden y cómo se suelda, obviamente para profesionales, ¿no? Sí, me imagino, porque 4 minutos. Y Juan, ¿qué rol ocupa el dibujo? Porque vos empezaste dibujando. Empecé dibujando y sigo dibujando a tope. El dibujo es una pasión y concretamente el tipo de dibujo de línea, que es el que hago para mis instalaciones, para mis esculturas, para las piezas públicas y las privadas, ha dado paso un poco, sigo manejando continuamente el 2 dimensiones, pero lo que hago con el hierro en el aire es muchas veces, antes incluso de hacer el croquis, lo hago en el aire, porque es muy ágil. Un día muchos cuando hablan de la obra de Juan, hablan que son dibujos en el aire, son las dibujos, esculturas. Y muchas veces dibujar en el aire me lleva menos tiempo. Tuerzo, sobre todo con secciones pequeñas, que las tuerzo todas a mano, y que las sueldo y las corto muy deprisa. Encima es un dibujo muy peculiar en el aire, porque tiene elementos del dibujo de papel, pero es mucho más limpio porque si uno decide sustituir un fragmento por otro, lo corta y lo pega en otro sitio. Es decir, es prácticamente una mezcla de dibujo donde se ve el gesto con dibujo de ordenador en el que uno recorta un fragmento o lo coloca distinto, ¿no? Entonces, esa parte hace que muchos dibujos los empiezo directamente con el metal. Y después te metes adentro incluso de tus instalaciones, porque vimos los videos en Berlín, que estás ahí arriba, bueno, paso la vida flotando en el aire. Claro, cuando ya llevo una época larga y he perdido todo el vértigo, me parece que eso se puede ver pues en esto que dices, ¿no? En @Juan_Garayzábal se ven algunos vídeos de estas instalaciones y cómo al pasar tanto tiempo me gusta reflejar que lo que mi normalidad, ¿no? El estar viviendo en esa altura, el estar comiendo allí, el estar casi durmiendo ahí arriba, pero también me parece, además de eso, he decalado esa cuestión de la altura y en algunas de las últimas, en Arco, por ejemplo, este año, la última feria que tuvimos, ya me gusta que la gente entre dentro de la pieza. En otro elemento me gusta que la gente suba. En el Maco era otro bosque, con Sofía de Santa María y con Proyecto H hicimos un bosque en el que la gente entraba a través de las distintas farolas del mundo, ¿no? Esto es un poco tiene el origen en aquello, son farolas de distintas ciudades que han desaparecido, que a través de fotografía yo busco recuperar ese alma con fragmentos y que el cerebro complete. Y además tienen una propiedad que no se puede poner aquí en marcha, que es el fuego. Muchas de ellas están preparadas para que con una bujía dentro haya una llama que va contra todas las normas de todo. Pero bueno, las normas ya hay un momento que ya no sabe uno ya cómo cumplirlas. Y Juan, vos hablas mucho de los galeristas que te acompañan en el trabajo. Hay de todo. Hay coleccionistas extraordinarios que hacen cosas por uno que no le pediría ni a sus padres. Es mágico ese tema del coleccionismo y cómo aporta al arte plástico. Y efectivamente hay personas del mundo de la crítica, entre las cuales en mi caso la que más me ha lanzado a nivel internacional, la que me ha abierto un poco la cabeza en cuanto a qué debía yo intentar o cómo debía yo aproximarme a un mundo global, fue esta enorme crítica, esta dama de la crítica neoyorquina, norteamericana, Barbara Rose. Que también Bárbara apoyó a Pollock, a Cristo, sí, y ahora Juan. Bueno, y es genial porque además el otro día entendí un documental de Netflix, creo, de HBO, de esto, que se llama The Price of Everything, y me pareció maravillosa. Hablaban de un montón de arte
completamente basado en el precio. Estarte que en Nueva York, y bueno, pues salía todos los galeristas fascinados por los ceros y tal, y qué maravilla, y wonderful, y salía Bárbara diciendo: esto no tiene nada que ver con el arte, tenéis que mirar aquí, tenéis que mirar allí, tenéis que entender la obra. Era genial, porque el documental entero, el que tenga la ocasión de verlo, es un montón de elementos en un lado de la balanza, muy anglosajón, y a mí me pareció Bárbara en el otro, en lo que es hablar de arte, no del envoltorio, es decir, de lo que se está proponiendo con la obra, para qué, y de la batalla interna que tiene el artista para generar algo que no se ha hecho. Esa es la clave del arte, intentar hacer algo que uno pueda decir que ha caminado por un terreno que no se ha pisado. Y vos también decís que la línea y trabajás con las ausencias. ¿Y cuál es el hueco que dejas para la imaginación en tus obras? Pues es cada vez mayor. Yo creo que el camino de un artista son tantas cosas que cualquiera de ellas ocupa un periodo largo. La propia supervivencia en el mundo del arte es un asunto tremendo, pero va posterior a otro asunto tremendo que es encontrar el lenguaje propio. Y va seguramente anterior a esto que tú dices, que es fascinante, que es llegar en todo ese proceso a la poesía y a disfrutar dentro de la amargura que es el proceso de crear, porque es una enorme incertidumbre, pero a disfrutar de la sorpresa, del accidente, de la magia, y llegar a obras que a uno le sorprenden. Yo creo que en mi caso es clave para eso. Mira qué maravilla la cantidad de gente que hay. Sí, muy bien, la fecha se supone que está cerrada. No, es maravilloso. No, es una avalancha, es increíble París. Bueno, pues es maravilloso. En el caso mío esto se hace estando muy en contacto con la obra. Es decir, hay un plan de ataque, es un plan en el que hay una serie de lista de problemas que hay que solucionar. ¿Cómo se hace para que esto se sostenga? ¿Cómo se hace para que esto brille tal? ¿Cómo se hace para que no se vea esto y al mismo tiempo haya una base imprevisible? Pero hay el accidente, hay estar ahí, moverlo, mirarlo y decir: esto no lo voy a cortar porque esto le genera una variante nueva, está dentro del concepto original o incluso está dentro de otro concepto, y eso es esa poesía que aparece en mi caso físicamente. Y aparece en un momento siempre de que debería de ser de batalla, de casi de insultos ahí dentro del taller, pero se para uno y dice: perdona, esto ya con esto hemos tenido nuestra dosis de magia, ¿no? Sí. Que no puede ser todo el rato tampoco, porque las cosas tienen, pero que tiene que haberlas sin duda. O sea, lo mejor de una obra es aquello que no se puede explicar. Si una obra se puede explicar totalmente, pierde la magia. Pierde la magia, no es arte, es otra cosa. Y Juan, ¿cómo fue tu experiencia en la Bienal de Venecia? Porque fue muy particular la obra y lo que generaste también. Fue con Bárbara Rose, fue la primera cosa importantísima que hice con ella, y fue una locura. Yo pensaba en Venecia, en esas inauguraciones maravillosas, un palacio increíble, una fundación en la que trabajábamos con un giardino, que era una belleza. Era el primer jardín botánico de Venecia, pero yo descubro que allá había habido antes un cementerio. Lo digo a la comisaria Bárbara y lo digo a la fundación en cuestión, que promovía todo, que se llama Lieselotte Herbst. Y todo el mundo, con unos primeros croquis que yo hago, feliz. Quedaba todavía unos meses, pero muy feliz. Qué maravilla de descubrimiento. Eran unas tumbas muy livianas que salían iluminadas. Total, todo esto me lleva a mí un trabajo interno, hago todos los elementos, se mandan a Venecia, llego a Venecia y empezamos una cosa distinta, una bajada a la realidad, en un jardín en el que no se sabe por qué empieza a llover, con una agua alta tremenda y a llenarse de prensa, que ya sabes, porque tú un poco estás haciendo ahora una labor importantísima que es difundir, que es esencial. Entonces, si viene el journalista de Le Monde, pues obviamente le deja a uno una buena habitación en el Palacio.
si viene el de cubrir les Arts, o viene el de la Sera, el jornal, el diario de la Sera, lo que sea, uno va dejando todas esas habitaciones, y yo me fui quedando poco a poco relegado a una especie de chiscón en el palacio, además con un trabajo tremendo, pero la sorpresa ya fue que todas estas tumbas que se iban colocando en el jardín, la dueña de todo tuvo una serie de noches malas, era una señora mayor, y empezó a pensar que yo le estaba llevando allí la muerte. Estaba preparando la tumba. Y se le fue cambiando la mirada según iba avanzando los días. Yo mismo llegué a pensar, a ver si se va a morir, y esto va a ser... Desastre. o hiperrealismo. Era una película absoluta de Fellini. Salía la gente de todos lados. Esta señora además decía, ¿tú de dónde? O sea, porque ella, como estaba durmiendo muy mal y al mismo tiempo veía la muerte que se acercaba, pues eran unos diálogos, bueno, todo eso juntado. Se hizo muy bueno la inauguración, fue una semana mágica de inmersión en el arte al máximo nivel de la Bienal, pero lo recuerdo como Vietnam. Lo recuerdo como una lucha impresionante. Y pero al vos final, hablas mucho de la lucha cuando... Yo hablo mucho, y si tuviera que quedarme de mi resumen de vida con los momentos importantes, quitaría alguno de esos momentos maravillosos que a lo mejor son intercambiables, en algunos casos ya, pero no quitaría ninguno de los de la lucha. Es decir, ahí ha habido momentos grandiosos de decir, venga, vamos a... Y además compartidos, con gente que realmente da la cara, la vida por uno. Vos cuando hablas de la lucha también decís que al principio, siendo economista, te financiabas tus propios proyectos, como bueno, Cristo claro, también. Cristo vuelve mucho en tu... Cristo vuelve mucho. Estaba viendo la exposición del Pompidou de aquí, magnífica, en la que además se ve cómo grababa de admirablemente las reuniones, incluso con los políticos, con Chirac, una maravilla. ¿Te ha parecido? Sí. Y vamos, hasta el punto que hoy en día la gente muchos no graban como lo grababa hace 30 o 40 años. Sí, porque ese registro de las reuniones previas que vos también debes de tener, cómo se van preparando y las autorizaciones para tener en el espacio público, que llevan muchísimo tiempo además del tipo de producción. Tiene una fuerza enorme, es de una naturalidad enorme el tipo. Él encarna, si te fijas, la lucha. O sea, él y Jean-Claude se ponen el casco y se pasan 15 años dándose de cabezazos contra muchos muros, y luego van cayendo, ¿no? No todos, pero van cayendo. Eso es un poco la vida del artista, o al menos es sin ninguna duda la del artista que hace arte público, porque muchos de esos proyectos se terminan haciendo, sobre todo van creciendo. Y el hecho de tener que financiar los primeros, que es claro, ¿no? O sea, es la vida de cualquier tipo de arte. El actor, ¿qué hace? Pues es al camarero, y con el dinero del camarero pues se compra a lo mejor una corbata para un casting, y ya tiene, y vuelve luego desesperado, vuelve a hacer, y así hasta que por fin consigue hacer algo sostenible. Y a partir de ahí empieza otro episodio igualmente complicado, que es darle a la cosa una continuidad, pero poner la rueda a girar en un asunto de arte monumental y a nivel internacional, vamos, el que quiera que me siga, pero esto es realmente la vida entera volcada en ese esfuerzo. Pero después cuánta satisfacción a ver que tus esculturas, que hay veces que iban a ser temporales, terminan pidiéndotelas para que sean permanentes, como sucedió en Berlín, que fue algo también, un fenómeno de muchísima debate, de ciudad. Y claro, Berlín es una ciudad muy especial. Berlín es un fenómeno en la historia del arte de ciudad, de momento ciudad, finales de los 90, primeros de los 2000, en el que toda la ciudad entera es una galería al aire libre. Se habla mucho de París y de Nueva York, y se habla de Viena antes, pero eso todos eran fenómenos de unos cientos o algunos miles ya en Nueva York. Pero el proceso de Berlín, ya cuando este último florecimiento del arte
en Berlín ya eran decenas de miles, ya formaba uno parte de un fenómeno mucho más extendido. Si uno ve los vídeos en París de Picasso y de su cuadrilla, se paseaban un par de decenas de personas entre el pescadero y todo esto que no tienen ni idea de lo que estaba pasando ahí, como es normal. Juan, ahora, ¿qué te parece? Ya que estamos aquí, vamos a ver tu instalación. Juan hizo un muro especial para la feria que se lo comisionó el director de la feria. Guillo, maravilloso director que ha apostado a tope y que de alguna manera su convicción ha llevado a que estemos ahora todos aquí y que además posiblemente es primera y última cosa de la temporada. Sí. O sea que tiene un enorme valor. Sí. La gente ha apostado en masa por venir y vamos a verlo. Vamos a verlo. Y acá estamos enfrente al mural de Juan. Bueno, este muro es un fragmento, en él he reconstruido un fragmento de la fachada del Palais de Tuileries, que es el elemento extraordinario que desaparece quemado por la Commune en el siglo XIX. Hay fotos maravillosas del Palais, era el Palacio Real, es la historia de Francia, porque en él vivieron pues, desde Napoleón hasta Luis XVI y María Antonieta, fueron sacados de allí y llevados a la prisión, luego muertos, hasta Napoleón III. Es decir, es el palacio, el corazón de Francia, que además cerraba el fondo del Louvre, y yo tengo un proyecto desde hace muchos años de ir reconstruyendo fragmentos. Entonces, esto es un trabajo que he hecho con cristal y con acero inoxidable y lo he colocado de una forma que permite que la gente, independientemente de apreciar cada pieza y cómo es cada uno de los fragmentos escultóricamente, que tiene pues una reflexión interna, pero en grupo generan para que la mente complete esas líneas, ¿no? A mí me gusta que la gente participe en las piezas, me encantan las piezas interactivas en las que la gente tiene un papel y me gusta proponer ese ejercicio de que la gente complete con el mínimo lo que es esa fachada, que además se puede perfectamente ver en estos momentos pues en Wikipedia, y hay unas fotos maravillosas del palacio antes de quemar y después de quemar. Bueno, el fuego siempre está presente en tu obra, antes y después. Y en la producción, exactamente. Estoy lleno de quemaduras. Juan, ¿y cuándo vas a estar en Argentina? Pues tenía pensado haber hecho una instalación pública para Arte Va de este año. Como no fue, tenemos ahora la oportunidad de, con mucho tiempo y con esa base de esa instalación, que ya se irá desvelando, pero que es maravillosa, estoy muy ilusionado, pues encontrar el mejor momento y con el mejor de los... mira, nos están yo creo que medio echando. El mejor momento que espero que sea a lo largo de 2021, ¿no? Será genial tenerte allá y mientras vamos a caminar. Va a ser en Buenos Aires, claro, es que... estamos en una ciudad que es París, que es una maravilla, pero también, ojo, Buenos Aires, ¿no? Ojo, Buenos Aires, qué ganas de... para hacer cosas en una ciudad, para hacer cosas en cualquier ámbito, pero en el arte hay que amar un sitio. Es decir, tú tienes que tener realmente, para tú fijarte mucho en algo, te ayuda mucho a amarlo. Pues estarlo mirando todo el día. Y entonces eso hace que luego ese contacto con esa realidad te genere muchas más ideas, claro. Y Juan, ahora te animás a que recorramos sí, un claro. poco y vamos a visitar a Miguel Chevalier, que también entrevistamos para el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, para la Asociación de Amigos.
y hoy también está exponiendo en la feria. Vamos a contar que la feria ya cerró, pero como ven sigue habiendo mucha gente. Sí, aquí hay muchísima gente, ¿eh? Que es admirable, ¿eh? Para los que estuvieron Sí. viendo los videos de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Moderno, pueden ver la obra de Miguel Chevalier, a quien entrevistamos en su atelier hace unas semanas. Así que bueno, ahora nos queda despedirnos. Muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo. A y ti, por Inés. contarnos sobre tu mundo y tu obra maravillosa. Enhorabuena por la labor que haces y porque haces posible que se conozca, y eso hace que el arte sea muchísimo más eficiente. Si aparte de estar aquí lo pueden ver otras personas y aproximarse a él, ¿no? Muchísimas gracias y un saludo muy fuerte a Argentina.